de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Esto es No Te Duermas y estamos hasta las 12 del mediodía. Recordá que todo lo que escuchás y ves aquí en el programa lo podés encontrar más tarde en el portal del diario NSO, en el periódico SIC y también en 365.com y por supuesto en todas sus redes sociales. Le doy la bienvenida a la diputada nacional Romina del Pla por el PO. ¿Qué tal, Romina? Gracias por venir. Gracias por hacerte el tiempo para visitarnos y para charlar un ratito con nosotros. Tenía ganas de empezar hablando de un tema que nos trajo en las últimas horas, un hecho sucedido en La Matanza con respecto al movimiento Evita y este amedrentamiento que se denunció, no se sabe por parte de quién, pero bueno, decíamos ayer con Mónica y con Oscar, todos los sectores de algún modo salieron a repudiarlo, desde la izquierda hasta la derecha, por decirlo de alguna manera, de la política argentina. Ustedes también salieron a repudiar el hecho. Sí, por supuesto, porque en primer lugar no podemos permitir ni avalar que se pretenda impedir que cualquier agrupamiento se exprese, desarrolle su actividad. Recordemos que el ataque fue en momentos de estar realizando una pintada y justamente no son hechos completamente aislados. Nosotros también tuvimos que denunciar el año pasado en ocasión de la campaña electoral varias veces que los compañeros y militantes nuestros han recibido hostigamientos, han recibido amenazas. Entonces, el gobierno municipal se tiene que hacer responsable de esta situación donde digamos, no solo utilizan la violencia, sino en otros casos directamente utilizan el poder estatal. Caso concreto, las 2 veces que nos taparon el mural aniversario de Mariano Ferreira, ¿no? 2 veces, no una. En el intermedio hablé con el intendente. Sin embargo, la segunda vez lo volvieron a tapar. Entonces, este tipo de prácticas son habituales porque digamos, pretenden que nadie pueda expresarse. Obviamente el oficialismo del PJ, de Espinosa, están preocupados porque saben que sus punteros, que sus dirigentes, a la mayoría de los barrios, tienen enormes dificultades para ingresar con algún planteo, con alguna propuesta que a los vecinos, que a la población trabajadora de nuestro distrito ya hoy les signifique algún cambio, ¿no? Porque si uno recorre La Matanza, el peronismo ha gobernado siempre y uno recorre La Matanza y la situación está cada vez peor, ¿no? Lejos de avanzar, decrece, y porque el avance de un distrito no se mide por cuántas veces hacen de nuevo una plaza o por cuánto cemento, cuántas veces cambian los banquitos o los juegos, sino se mide por cómo vive su población, y la población vive cada vez peor, esa es la realidad. Hablando de eso, la vicegobernadora, hay que decirlo, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que también fue intendente de La Matanza, salió a hablar, en realidad emitieron un comunicado como presidenta del PJ, emitieron un comunicado desligándose de esta situación que ocurrió con los militantes del movimiento Evita, y hay que decir también, alguien fue, ¿no? Alguien se debería hacer responsable, más allá de que es obvio que nadie va a salir a decir, como dijo Mónica fuera de aire, nadie va a salir a decir fuimos nosotros, pero es obvio que alguien fue. Decías vos, se le complica a los dirigentes del PJ ingresar a algunos barrios y demás. ¿Ustedes ven un crecimiento por parte de la izquierda y los sectores de la oposición en La Matanza? Bueno, sí, por supuesto, lo vemos, bueno, ya lo hemos visto, se ha materializado este crecimiento, por ejemplo, del Polo Obrero, del Partido Obrero, que integramos el Frente de Izquierda. Lo hemos visto claramente no solo en el crecimiento de la movilización, en el crecimiento de nuestra presencia en los barrios, sino que también lo hemos visto concretamente con el 10% de los votos en la última elección, que nos permitieron ingresar por primera vez 2 concejales, ¿no? Esto es un tema, ustedes lo saben bien, es una cuestión completamente histórica. Jamás ocurrió que partidos o un frente de izquierda como el nuestro ingrese al Consejo Deliberante de La Matanza y otros consejos deliberantes en el conurbano. Recordemos que esto no es un tema solamente circunscrito al distrito. Ingresamos con concejales en 5 municipios: Merlo, Moreno, José Cepaz, Matanza y Pringles. O sea que son distritos complicados, aparte, muy ¿no? populosos, muy grandes, donde aparte el dominio, entre comillas, del peronismo parecía inexpugnable, ¿no? Y esto, bueno, de algún modo se ha roto. Y se ha roto porque muchísimos compañeros y compañeras que antes militaban en el peronismo, bueno, ahora se organizan con el Partido Obrero, con el Polo Obrero, dicen, bueno, basta, no podemos seguir detrás de los que prometen que van a resolver algo para la población y terminan luego beneficiando los negocios de las empresas amigas, beneficiando los negocios de los bancos, metiendo todos los recursos que hoy tiene el municipio en un plazos fijos y en negocios
financieros cuando seguimos con barrios que no tienen el más mínimo servicio. Entonces, esto no se puede seguir tolerando y bueno, mucha gente rompe conscientemente y se organiza. Nosotros estamos, desde el Partido Obrero especialmente, reforzando esa organización independiente. ¿Con ¿no? qué expectativa, Romina? Hoy se prevé un crecimiento por sobre el de la última elección, un sostenimiento de ese 10%. ¿Cómo lo ven? Mira, estamos en una cosa previa al problema electoral, porque nuestra primera expectativa es intervenir frente a la situación de feroz crisis económica y padecimientos que están atravesando todos nuestros vecinos, nuestras vecinas. Este es el primer problema, porque acá para la elección falta muchísimo, porque ¿cómo se puede seguir aguantando inflaciones del 6-7%? ¿Cómo se puede seguir aguantando un precio de los alimentos que se dispara en forma virulenta? Entonces, estos son los problemas de fondo, en el medio de un ataque al salario, mediante la inflación, a las jubilaciones, mediante la inflación, y también al movimiento piquetero que se organiza mediante campañas mentirosas, mediante todo un proceso de tratar de legitimar la situación de los trabajadores y trabajadoras desocupados y precarizados ante la población, cuando en realidad los que no garantizan y no generan fuentes de trabajo genuinas, que son lo que los compañeros reclaman, a pesar de que han presentado un plan, un programa de obras y demás que se podrían desenvolver. Entonces, este es el problema principal, ¿no? Los procesos por los cuales la población va a tener que enfrentar esta política de ajuste y que se siguen agudizando. Entonces creo que esta es la primera cuestión y ese es nuestro primer norte. Hemos hecho en este sentido un acto en Plaza de Mayo, actos en todo el país, haciendo un planteamiento de que la salida de este cuadro tiene que ser una salida de independencia política y poner en pie un movimiento popular con bandera socialista. Esto quiere decir un programa de salida de la crisis justamente en términos exactamente opuestos a lo que se está desarrollando. Hoy mismo están festejando un nuevo dólar soja a los exportadores, mientras la población sigue pagando precios de los alimentos exorbitantes. Entonces, y bueno, todos sabemos que precio justo, precio no sé qué, no sé cuánto, no pasa nada, ¿no? El precio de los alimentos sigue en disparada. Entonces, este es el primer problema. Luego entendemos que obviamente vamos a disputar en el terreno electoral y entendemos que no tiene por qué haber motivos para no tener un desempeño electoral importante. Obviamente sabemos que va a haber una presión, que es la que está haciendo el oficialismo, en la idea de que, bueno, si no vamos con hay 2023 y esta historia, digamos, con la que ha salido Cristina Kirchner, que ha salido a rescatar al gobierno, claramente, al gobierno que ella creó, va a estar toda esta presión de que, bueno, o somos nosotros o es la derecha, todo esto va a estar, pero todo eso también hay que desarmarlo, porque a la derecha le allana el camino la política del gobierno que tiene a los Berni, que tiene su política de ataque a la población y creo que en ese sentido el Frente Izquierda del Partido Obrero tiene un gran terreno de desarrollo. El bloque de diputados no hizo ningún pedido de interpelación al ministro Massa para plantear justamente estas carencias que están marcando. La interpelación no es un mecanismo muy, ¿cómo te diría? Efectivo. Muy efectivo porque no las aprueban y entonces quedás en la misma situación. Nosotros lo que hemos hecho y por lo que estamos insistiendo es, en primer lugar, hemos rechazado este presupuesto de ajuste y hemos alertado que toda esta política iba a más padecimientos. En segundo lugar, hemos presentado los proyectos de ley que entendemos se tienen que tratar en forma urgente y eso es como más viable, aunque no lo traten, porque, bueno, vos le das a los reclamos un formato de medidas urgentes que las hemos desarrollado, el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, una
una política de blanqueo, de registro del trabajo no registrado, que es un tema crucial, fundamental para salir de esta situación de enorme precarización laboral, el tema de una ley de derecho y acceso a la jubilación universal, garantizando el aumento de emergencia de las jubilaciones y a la vez permitir que... Son proyectos presentados. Sí, son todos proyectos presentados. Somos de los bloques que más proyectos presentamos en forma sistemática, reconocido por todos los bloques. Entonces, hemos insistido en que se traten estos proyectos, a pesar de que hay una negativa, porque entendemos que esta es la agenda que se tendría que abordar, no la que se aborda, que en el Congreso, cuando funciona, es todo pelota afuera o el grueso. Pero bueno, siempre hay algún proyecto que se aprueba que está bien, pero que el grueso de los proyectos son pelota afuera o subsidios a los distintos sectores patronales. A veces suena raro o se ve raro verlos coincidiendo con el bloque de Milei o de Juntos por el Cambio en alguna votación. Mirá, concreto, a veces nuestra votación coincide con uno, con otro o con ninguno. Acá el problema más serio es que, por ejemplo, el acuerdo con el FMI lo ha votado el oficialismo junto con Juntos por el Cambio y también los fachos libertarios. Después resulta que un sector del propio oficialismo lo votó en contra sin haber dicho agua va. El presupuesto nosotros lo hemos rechazado porque es un presupuesto de ajuste. Entonces, bueno, lo que hagan los Milei y compañía es problema de ellos. Los motivos que a nosotros nos llevan a nuestra votación están muy bien fundamentados, son claramente diferentes, y yo llamo la atención de que muchas de las cosas por las cuales algunos sectores del oficialismo nos atacan, nos reclaman que votemos como ellos quieren, no, por algo la gente que nos votó a nosotros votó otro programa, ¿se entiende? O sea, si no es todo un absurdo. ¿Cómo alguien que votó a otra fuerza política me reclama a mí que yo haga algo de acuerdo a lo que él quiere? No corresponde. Yo estoy en el Congreso para hacer lo que los que me votaron han aprobado como planteo. Entonces, este es un primer tema. Pero el segundo tema es que muchas de las cosas por las cuales sectores del oficialismo nos han atacado, luego resulta que sectores del oficialismo dicen... No que teníamos razón, porque nunca lo van a aceptar, pero resulta que aparecen con críticas de ese estilo. Entonces, nos atacan porque no aprobamos las leyes de ajuste de Guzmán y después resulta que ellos mismos salen a decir que Guzmán era toda una catástrofe. Nos atacan por no haber aprobado el acuerdo con el fondo y un sector dice, tampoco me abstengo o no lo voto. Y así sucesivamente, el presupuesto lo mismo. Entonces, ojo, yo alerto a esos sectores del oficialismo que piensan que hay que hacer lo que el oficialismo quiere, que en realidad terminan siendo las conveniencias de los bancos, de los negocios, de los amigos y demás, a que vean cuántas veces en realidad nuestro voto era el correcto de acuerdo a las reflexiones finales de algunos de los propios sectores del oficialismo. Entonces, ojo, acá las presiones que hay para que, en definitiva, uno vaya con la ola, bueno, nosotros no podemos caer en eso, al contrario. Y recordemos que muchos de los que hoy hablan de lo nacional y popular y se hacen los combativos incluso en el propio Congreso, son los mismos que aplaudieron al menemismo, son los mismos que fueron sus funcionarios. Entonces, viste, nosotros ya somos gente grande, no nos van a correr, porque si empezamos a dónde estaba cada uno, bueno, en general nosotros tenemos archivo y lo podemos atravesar, la mayoría no. Romina, vos hablabas al principio de la charla de romper con esa hegemonía que tiene el peronismo en La Matanza y Oscar te preguntaba cuáles eran las expectativas de acá en adelante. Y te pregunto si de verdad crees que se rompió con eso, porque muchas veces pasa en cada elección que da la sensación de que se vota por cómo viene el ánimo de la gente, ¿no? En el año 2000, recuerdo, 2001, después de la crisis del que se vayan todos, hubo muchos votos para la izquierda en La Matanza, ahora volvió a pasar lo mismo, pero en ese intervalo no hubo un crecimiento de la izquierda, en cuanto a votos, digo. Sí, pero mira, vos tenés que pensar que también la situación ha ido cambiando mucho, o sea, porque el crecimiento de votos nunca fue de esta magnitud. No pasamos ni de cerca. Hubo expresiones de centroizquierda que se diluyeron completamente, que es otra cosa. El salto que se viene dando de 2011 en adelante, paulatino, no ha tenido otro correlato u otro antecedente. Pero la diferencia es que, como vos bien decís, hay momentos en que la votación tiene que ver con un cierto cuadro de situación, pero nosotros lo que vemos es que esta elección de la elección pasada, este salto en la votación ha tenido que ver con un salto en organización.
no solamente con gente que eventualmente te vota, ¿no? Porque también nos ha pasado en algún momento gente que nos vota, después en una votación ejecutiva vuelve a ciertos oficialismos. Pero este cuadro, en materia del desarrollo del Partido Obrero y del Polo Obrero, está expresando una tendencia a la organización consciente de otra magnitud. Y eso lo vemos, bueno, que no es solo el voto, es la presencia en los barrios, la capacidad de movilizaciones, que hacemos actos en Plaza de Mayo que probablemente no podría hacer ninguna otra fuerza política, es que esa misma extensión es en todo el país, en que somos una fuerza organizada y que, bueno, estamos en muchos de los lugares donde, digamos, donde se discuten justamente estas necesidades y esta puja con el poder económico y con las políticas del gobierno, el movimiento piquetero que nos ha sometido al gobierno, hemos visto la lucha del SUNDA, hemos visto la lucha de docentes en todo el país, hemos visto también cómo somos víctimas de maniobras de todo tipo, ¿no? Para tratar de desplazarnos de los lugares, pero justamente me parece que la diferencia es este salto en calidad de organización y por eso este planteo de un nuevo movimiento popular con bandera socialista, que tiene que ver con darle todavía un nuevo salto a esos procesos de ruptura de organización en forma consciente detrás de un programa nuevo, en el sentido de una salida en otros términos a los que los movimientos de masas estaban acostumbrados. ¿Y hubo también un cambio en el discurso de la izquierda para llegar mejor a la gente? No, yo creo que el esfuerzo nuestro ha sido justamente en organizar la lucha por las demandas. A partir de que vos organizás y sos un vocero concreto en los reclamos inmediatos, también tenés una posibilidad de que te escuchen y de que se pueda desenvolver un programa más integral, ¿no? Más de fondo, y entonces que la gente esté también dispuesta a escuchar y a sumarse a un planteamiento político más integral en términos de los trabajadores, las trabajadoras y en términos socialistas, ¿no? Y esto es importante porque, digamos, ese proceso de organización y de comprensión en relación a los distintos problemas y ataques que se sufren desde el Estado y demás, bueno, son herramientas muy, muy importantes, muy interesantes y creo que eso es lo que también estamos viviendo, ¿no? Y bueno, lo vemos también con la actuación de Juan Romero en el Consejo Deliberante, también de la compañera Natalia Hernández. ¿Cómo se convive en el FIT? Bueno, mira, somos 4 partidos, ¿viste? Por eso Entonces, digo. el primer concepto que ha hecho posible el Frente, en primer lugar, es un programa común, ¿no? Un programa de ciertos acuerdos elementales y a la vez estratégicos, ¿no? Porque el FIT pelea por un gobierno de trabajadores. Pero luego, bueno, hemos llegado a ciertos acuerdos de funcionamiento que hacen posible también que 4 fuerzas puedan convivir. Entonces, una de las claves es la rotación en las bancas. Yo creo que ese es un dato distintivo que no solo nos permite demostrar que las bancas están al servicio del programa de las luchas y que nadie se atornilla ni saca ningún beneficio y seguimos denunciando los dietazos y reclamamos que nadie cobre más que 4 salarios mínimos y demás, sino que también permiten que, bueno, las distintas fuerzas que integramos el FIT pasemos por esas bancas y no solo el que encabeza la lista, digamos, eventualmente, que eso lo haría difícil. Entonces, bueno, a mí en mi caso ya me tocó entrar en 2017 y renuncié en 2020 para que ingresen otros compañeros. Ahora ingresé yo en diciembre del 2021 y tengo mandato hasta el 10 de junio del 2024 y ahí también voy a renunciar para que ingresen otros compañeros. Y lo mismo va a ocurrir con las bancas de concejales. Romina, se pondera, o sea, para adentro, se pondera el valor de haberse juntado, porque cuando yo analizo este salto que pegó la izquierda en las últimas elecciones, lo asocio mucho a la unidad esta. Totalmente. Entonces ustedes desde adentro ponderan eso, lo cuidan, tratan de fortificarlo.
Sí, sí, por supuesto. Después debates hay porque por algo somos 4 partidos y no somos uno solo, ¿no? O sea que tenemos también divergencias en el plano internacional, en cómo posicionarnos. Pero en la algunos conciencia de casos, que pero si se rompe eso, nadie se lleva todo. totalmente, por eso Ok. hacemos un esfuerzo por defenderlo y también, digamos, me parece que en ese sentido es claro que es que evita que estemos disputando entre nosotros. La idea del frente único, que en definitiva es el frente izquierda, bueno, también tiene un plus, que es evitar que estemos a los codazos entre nosotros y permita, bueno, hacer un planteo único frente a la población y que por lo tanto sea más fácil visibilizarnos, ¿no? Romina, hace años que te conocemos encabezando las luchas gremiales. ¿Cómo está tu trabajo gremial? ¿Cómo está la situación del docente? Que últimamente o los problemas son tan grandes que se invisibilizan o está muy tranquila la situación del docente. No, bueno, si hay algo que no pasa, que esté tranquila la situación de la docencia, es todo lo contrario. Lo que ocurre es que, bueno, obviamente ha habido, digamos, toda una política para tratar de acallar o de tapar los conflictos. Una ha sido el fraude que ha hecho la Celeste acá en el Suteba Matanza, eso hay que reiterarlo. Es un reclamo que sigue pendiente, hemos presentado la apelación a la resolución del Ministerio, que no, por supuesto, ha actuado en connivencia con la Celeste. Esto creo que era un problema de Estado, sacarnos del frente del Suteba. No obstante eso, por supuesto que seguimos teniendo cargos por la minoría aún dentro del fraude, y seguimos actuando y seguimos organizando, así que eso me parece importante porque, bueno, el hecho de que efectivamente nosotros ganamos en las escuelas y, digamos, el fraude hasta ahí no pudo llegar, lo demuestra que en estos meses hubo 4 paros convocados por las seccionales multicolor que han sido absolutamente masivos en La Matanza. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque la gente, digamos, utilizó esa medida como un vehículo para expresar el enorme descontento que hay, porque uno ve la propaganda oficial diciendo que bien, inauguramos un edificio, hoy mismo creo que anda Kicillof inaugurando un jardín, Sí, por ahí, cuando en realidad lo que tenemos es hacinamiento, es situación de edificios que siguen estando en pésimas condiciones, cuando la propaganda es absurda porque en un distrito como este están inaugurando una obra iniciada incluso antes que el gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, acá, lejos de poder vanagloriarse, están todos menos 10. Entonces, estamos mal en materia de salario, mal en materia de precarización laboral porque es lo que avanza. Estamos mal en materia de infraestructura, estamos mal en la situación de las modificaciones que se están haciendo en forma completamente impuesta en la forma de trabajo. Esto de la 5ª hora en primaria es un absurdo, no tiene fundamento educativo, no tiene condiciones reales de aplicación, es un disloque total. En lugar de redundar en la mejora de la calidad educativa, va a redundar en un empeoramiento, en las condiciones tremendas en las que se está dando. Entonces estamos llegando a un fin de año muy complejo. ¿Tu relación con Baradel? Mi relación es institucional. Estuvimos en el Congreso del Suteba el otro día, por supuesto con posiciones muy enfrentadas, y ellos están completamente sometidos al gobierno. Un sindicato que no mantiene, ellos dicen que mantiene autonomía, mentira, son voceros del gobierno y eso los aleja de llevar adelante ningún reclamo de la docencia. Y uno de los temas hoy es la violencia en las escuelas. Los docentes acusados de cosas que no son. Bueno, es muy fea la situación que se está viviendo. No hay ninguna alegría. Una compañera de una escuela se los decían en la asamblea ordinaria que estaban de festejo, de holgorio, y decían, no entendemos que están festejando. En las escuelas la estamos pasando mal. Bueno, se tiene una ruptura total entre los que dicen dirigir y la situación real del docente que está en la escuela todos los días, ¿no? Y bueno, a diferencia de muchos de ellos, yo, por ejemplo, fui a la escuela a trabajar antes de venir acá, porque nosotros seguimos en las escuelas, porque si uno va a hablar de educación tiene que saber lo que pasa en el aula en concreto. Hubo una asamblea hace pocos días, ¿no? Sí, el miércoles, la asamblea ordinaria. Sí. Y ahí se expusieron también muchas quejas y reclamos por la situación de 2 docentes. Sí, hay una situación muy seria, por eso yo decía, hay una situación
donde por un lado hay una compañera a la que le están aplicando una sanción que es completamente fuera de lugar y que la están cesando en un cargo siendo delegada, bueno, una situación donde los propios inspectores que digamos, comulgan con la conducción fraudulenta de la Celeste son los que aplican esta medida. Entonces es una pantomima, porque en la asamblea se hacen los preocupados, pero bastaría con que digan, che, esto no se puede aplicar y ya está. Y después hay otra situación muy grave, que es la de un profesor que está preso por una acusación de un supuesto abuso, que bueno, por todas, más allá que se esté investigando, por todos lados parece que no tiene sustento, y bueno, el compañero está preso y la investigación para que realmente avance la justicia tuvieron que desarrollarse 3 movilizaciones frente a la fiscalía para que efectivamente lleven adelante las medidas de prueba. O sea, ni siquiera los compañeros dicen es inocente, dicen, bueno, vayan está preso, hagan las acciones que tienen que hacer para ver cuál es la situación, porque si no investigan y lo más fácil es agarrar al primer docente que tienen cerca, en lugar de investigar quiénes son los que vulneran los derechos de esas alumnas o de esos alumnos, bueno, estamos en un problema muy serio, ¿no? Romina, ya casi para ir terminando, pues tenemos la tanda. Vuelvo a la matanza, vuelvo a la política. ¿Por qué crees que sigue ganando el peronismo, a pesar de todo esto que contás vos? Bueno, mirá, en primer lugar hay que ver lo siguiente. A nivel nacional han tenido enormes zozobras, ¿no? No es que siempre ganaron. Recordemos que en 2015 perdieron la nación y perdieron la provincia, en primer lugar. Obviamente la experiencia con el macrismo y con Vidal fue muy, muy terrible, y entonces tuvieron que darse desde el peronismo una política de unidad, aunque sea parchándolo con digamos con una argamasa evidentemente muy débil, porque ahí se están tirando con todo unos con otros. Entonces, para seguir ganando han tenido que apelar a juntarse con los que 10 minutos antes les decían que eran unos corruptos, han tenido que hacer un frente con la embajada norteamericana de la mano de Massa, han tenido que, todos los que decían que venían a enfrentar a los varones del conurbano, ir a afiliarse al PJ y decir que son el PJ de la hora cero, porque todo eso también hay que verlo. Y han fundamentalmente planteado que venían a resolver los problemas del ajuste del macrismo. Nada de eso hicieron. Igual yo te hablaba de la matanza. Bueno, pero en la matanza pasa también, vos fíjate que ¿cuál es el punto? Uno de los puntos tiene que ver con el dominio enorme del aparato, con justamente tratar de presentar la idea de que no habría ninguna posibilidad de una alternativa si no es con las distintas variantes del peronismo, y también de evitar que se presenten las otras líneas internas. Recordemos que esto ha sido una constante. Bueno, efectivamente todo eso está entrando en una crisis muy grande, y creo que bueno, hay posibilidades de un desarrollo de los sectores opositores cada vez mayor. Romina, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Romina del Pla, diputada nacional por el PO, aquí en No Te Duermas. Nos vamos a tanda y ya venimos con la segunda hora de programa.